Saludos, soy Deltayus y bienvenidos a esta pequeña plática podcast sobre la creación de personajes, narrativas y más que nada sobre la ilustración y la forma de contar nuestras historias. Ahora sí que lo que voy a decir a continuación es aplicable tanto para ilustradores como para escritores, ya que al final de cuentas lo importante es la narración. Por lo que comenzaré diciendo mi fuente de información es el libro de Cómo escribir una novela de Irán López Trejillo. Ahora bien, antes de comenzar te recuerdo, suscríbete y dale click a la campanita para que puedas ver los videos antes que nadie cuando los subo. Así que comencemos con el tema de hoy, personajes. Todos queremos que nuestros personajes sean memorables e inolvidables. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo podemos llegar a ese punto de que los personajes sean excelentes? El libro nos maneja dos tipos de personaje principalmente, lo que es el personaje empático y el personaje simpático. Ahora bien, de manera personal, en la propia interpretación, tenemos una tercera clasificación, el personaje que no solamente es empático, sino también simpático. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿por qué queremos que nuestros personajes sean memorables? Aquí la respuesta es muy sencilla. Queremos que estos personajes sean los que el lector, el espectador, quiera seguir desde el inicio de la aventura hasta el final de esta. Por eso, vamos a comenzar hablando sobre los personajes empáticos, ya que estos suelen ser los más comunes en las narrativas. Pero, ¿qué es un personaje empático? Vamos a entender que son personajes que dentro de los elementos de su personalidad cuentan con características o dilemas que el mismo espectador pueda hacer suyas. Un ejemplo de este tipo de personajes es, por ejemplo, Thanos de Avengers, donde, sabemos que es un genocida, psicópata, de lo peor, es el malo, no lo debes de seguir, pero puedes llegar a empatizar porque tiene momentos que tú dices, yo haría algo como él o pensaría algo como él, crea esa empatía y por eso se vuelve memorable. También tenemos personajes como Once de Stranger Things, que también presenta dilemas de que, tiene muchos poderes, pero pues ella quiere adaptarse a la vida, quiere hacer cosas por su cuenta. Y también, por ejemplo, en el caso del anime, me gustaría mencionar al personaje de Ako de Leon Witch Academia, donde pues es este personaje que pues no es buena para nada, pero empieza poco a poco, por medio del esfuerzo, a conseguir sus metas a su manera, a diferencia de los otros compañeros que pues se les facilita su mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que buscar que empatice el lector o el espectador empatice con nuestros personajes? Esto viene a razón de ¿por qué leemos una historia? ¿Por qué vemos una historia? Porque queremos vivir la experiencia de otros y entenderla. Porque buscamos sentir lo que siente el otro personaje. Y aparte, hay que considerar que por eso la empatía hacia un personaje genera una experiencia más profunda e inolvidable para el espectador. En conclusión, hay que buscar que el espectador se conecte con nuestros personajes y diga, yo sería como él, o yo haría algo como él, o sentiría algo como él. Por eso se volverían memorables estos personajes. Bueno, ahora tenemos la otra cara de la moneda, que son los personajes simpáticos. Pero antes de entrar a fondo, quisiera remarcar que se debe de entender como simpatía el sentimiento instintivo de afecto o inclinación hacia una persona, actitud o comportamiento que provoca que éste sea agradable y se requiera su presencia. Por eso vamos a encontrar que los personajes simpáticos son los que vamos a buscar que al lector le caiga bien, sin necesidad que éste empatice con ellos. Por eso, para lograr esto deben de tener características muy fuertes y muy marcadas. Así, una forma de hacerlo es que los personajes sean los mejores haciendo lo que sea que hacen. Por eso hay que citar algunos ejemplos en este punto. Estos ejemplos podemos ser Sherlock Holmes. ¿Por qué? Porque Sherlock Holmes es muy bueno resolviendo casos, muy bueno con la intuición, muy buen detective. Pero si tú lees las novelas es un cretino, es un barbajal. Pero es interesante y nos atrae por lo bueno que es haciendo su trabajo, ser detective. Otro caso sería Doctor House. Si bien al final hay unos puntos que ya se vuelve un personaje empático, mayormente es un personaje simpático. Es un excelente médico resolviendo casos clínicos muy extraños con ideas muy alocadas, pero al final da buenos resultados. Por eso es un personaje simpático y no empático.
Ejemplo de estos personajes en el mundo del anime, se me ocurre el personaje de Kirito, ya que es muy bueno haciendo lo que hace, que es al final de cuentas hacer misiones de videojuegos de realidad virtual y venciendo al malo. El tipo prácticamente está roto, está OP, pero eso es lo que lo hace atractivo para el público. Muchos no empatizan y lo odian por lo mismo, sin embargo, al final de cuentas seguimos sus historias hasta la fecha. Por tal motivo, para crear un personaje genuinamente simpático, es muy importante tenerlo bien diseñado al 100%, conocerlo bien para efectos de que podamos manejarlo a la perfección dentro de la trama y no se pierda la credibilidad de esta. Por eso hay que crear diferentes personajes. No todos los personajes tienen que ser como tú, tienes que buscar que se diferencien. Por eso es importante ver a los personajes como hijos que van creciendo y cambiando durante el tiempo y que tienen personalidades diferentes entre sí, rasgos diferentes, que no hay dos en el mismo. Por eso, tomando en cuenta esto, puedes también crear tal vez personajes ordinarios, pero dándoles puntos de un aspecto que los haga únicos. En este caso, me gustaría citar a dos autores primero, a Stan Lee y a Stephen King, quienes suelen poner pedacitos de su personalidad, de la gente que conocen y de sus alrededores y vivencias para crear a sus personajes. En el caso de Stephen King es más marcado porque siempre hay un escritor o alguien que esté relacionado con las letras dentro de sus historias. Asimismo, los personajes que ellos aportan, por ejemplo, voy a pensar, He-Man no es de ellos dos, lo aclaro, estoy consciente de eso, pero por ejemplo tenemos a He-Man, que es guerrero, príncipe, y que serían tales personajes o estereotipos comunes, pero se le agrega el poder de que está OP, está roto, literalmente es el ser más poderoso del universo, lo cual lo hace un personaje interesante para el público. En este caso podríamos clasificarlo en el clásico simpático. En el caso de un personaje de Stan Lee, pienso directamente en Peter Parker. Es adolescente, fotógrafo, estudiambre, siempre me gusta decirlo así. Y su característica especial es que es el hombre araña y tiene dilemas morales y cosas que a todos nos podrían pasar a pesar del poder que lleva en sí. Por eso tenemos que sería un personaje empático. Por eso, para finalizar este video, vamos a hacer algunos ejercicios. Primero, quiero que en los comentarios me listes a 10 personajes que consideres simpáticos y a 10 que consideres empáticos y me digas por qué los consideras así. Después de eso, quiero que crees un personaje nuevo tomando en cuenta los rasgos de los personajes que ya habrás enumerado para este punto. Déjame en los comentarios qué fue lo que resultó. Asimismo, muchas gracias por estar el día de hoy y recuerda, sígueme en mis redes sociales, comparte este video con quien creas que le pueda ser de utilidad. Déjame cualquier comentario o duda también, la contestaré lo antes posible. Y sobre todo recuerda, sígueme en mi canal de YouTube, en mis redes sociales que a continuación aparecerán. Y finalmente no olvides activar la campanita, eso te notificará cuando suba nuevos videos.